Bounce. Muy buenas para todos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hacer la presentación del proceso de laminación. El grupo está conformado por Gisela Zambrano, Emimael Vázquez y mi persona Cris Guzmán. Ahora vamos a comenzar primeramente con qué es el laminado. El laminado o proceso de laminación es un proceso de deformación en el cual el material pasa entre dos rodillos y se comprime mediante la fuerza de compresión ejercida por los rodillos. Estos rodillos giran como se muestra en la imagen para jalar el material y simultáneamente lo aprietan entre ellos. Estos rodillos generalmente son cilíndricos y producen productos planos tales como láminas o cintas. También pueden estar ranurados o grabados sobre una superficie. Perfiles de laminación. Aquí tenemos la forma de laminada intermedia y la forma de laminada final. En la forma de laminada intermedia tenemos la lupia, la plancha y el tocho. Mientras que en la forma de laminada final tenemos los perfiles estructurales, rieles, placas, láminas, rollos, barras o varillas. Productos laminados. Los productos laminados son los siguientes: los semiacabados y los acabados. Los semiacabados son los que sirven de materia prima para otros procesos, mientras que los acabados son perfiles de construcción tales como rieles, tubos, etc. Los productos de laminación o de laminado requieren de gran inversión de capital por parte de las empresas. Debido a ello, los molinos de laminado se usan para la producción de grandes cantidades de productos estándares, tales como láminas, placas, etc. Estas instalaciones ocupan gran cantidad de superficie en la planta, por ello su producción puede superar las 8.800 toneladas al año. La mayor parte de las operaciones de laminado se llevan a cabo en caliente. La temperatura de la recristalización, la reorientación del grano fibrado en la dirección de laminación, anisotropia y direccional. La rigurosidad siempre va entre 12 y 25 milímetros cuando se busca una tolerancia y acabados, incluso por debajo de los 3 milímetros. Estos procesos generalmente se llevan a cabo en pasado frío debido a la rigurosidad que se busca. Para obtener un producto de laminado se necesitan varias operaciones en las que se va reduciendo su espesor, que es lo que quiere lograr con el laminado. La reducción aumenta a medida que aumenta el rozamiento. Para que un cierto valor del coeficiente de rozamiento hay una reducción máxima que no se puede superar. Ahora bien, pasemos con esta fórmula que nos dice que F es igual a K sub M por K sub D por B sub M, donde nos dice que K sub M es el coeficiente de función de la resistencia del material a la deformación, mientras que B sub M es el valor medio de la anchura durante el proceso. L sub D es la longitud del contacto y F es la fuerza de rozamiento, fuerza que hay de rozamiento. Ejemplo: se parte de desbastar un plano de 200 milímetros de espesor y se quiere reducir un espesor hasta 25 milímetros.
Para ello se utilizan 2 bastidores o 2 cilindros de bastante para reducir hasta 2 milímetros de una chapa de un espesor. Se usan 7 bastidores. Los cilindros se agrupan en cajas o bastidores. El conjunto de cajas que conforman el tren de laminación. Existen diferentes configuraciones de bastidores. Existen de 2, de 3, de 4 o más rodillos. Los cilindros suelen ser de acero forjado normalmente o de fundición de acero. Los parámetros de laminación son 4. El primero, resistencia del material a la deformación plástica, que está en función de la temperatura y la velocidad de la deformación. 2. La fricción. 3. El diámetro del rodillo. Y 4. La presencia de alguna fuente de tensión en el plano de la chapa. Tipos de deformación en la laminación. Está el ensanchamiento, que es cuando el material apenas se está ensanchando. Está la dilatación a la salida, que es cuando deja de aplicar la presión tras la salida del material de los cilindros, aumenta su espesor o la altura ligeramente como consecuencia de la elasticidad del material. El alargamiento aceleración. Esta pasa al disminuir el espesor y aumentando un poco su anchura. Su velocidad de avance del material en la salida es superior a la velocidad en la entrada. Principales aplicaciones del laminado. El laminado actualmente se utiliza en los procesos de fabricación de los aceros, aluminio, cobre, magnesio, plomo, estaño, zinc y sus aleaciones. Casi todos los metales utilizados actualmente en la industria han sufrido una laminación en alguna de las etapas de su conformación. Aunque la principal aplicación del laminado se hace en el acero, para laminación en acero. Tipos de laminado en función de la temperatura. Los tipos de laminado en función de la temperatura son los siguientes: el laminado en caliente y el laminado en frío. Laminación en caliente. La laminación en caliente se aplica a la conformación inicial de grandes ligotes. Actualmente también se parte del producto de la fundición continua, en los que las considerables deformaciones que sufren solo son posibles con el concurso de energías mecánicas y térmicas simultáneamente, y para ello altos volúmenes de producción. Los productos más comunes son placas, barras, varillas, perfiles estructurales, etc. Los productos laminados en caliente presentan superficies ligeramente rugosas, cubiertas de óxido conocido como cascarilla o calamina. Las tolerancias dimensionales se sitúan entre el 2% y el 5%. El proceso de laminación en caliente es aquel que se realiza por encima de la temperatura de recristalización del material. La temperatura de recristalización es la temperatura a la cual los granos de la microestructura comienzan a transformarse en nuevos granos sin dislocaciones. Por lo anterior, cualquier dislocación generada durante el proceso de composición bajo los rodillos es eliminada debido a la temperatura de los rodillos, que transfieren suficiente calor a las láminas, elevando su temperatura por encima de la temperatura de la recristalización. El resultado son granos dúctiles que pueden ser laminados idealmente en cualquier número de veces.
El proceso de laminado en caliente se utiliza para estructuras de colada o fundición continuamente dendrítica, la cual incluye granos grandes y no uniformes. Características de la laminación en caliente. La primera es que no se produce endurecimiento durante la deformación, debido a que la cantidad de deformación plástica es casi limitada. Por otro lado, tenemos que algunos defectos de fundición en el material pueden ser eliminados o minimizados en su efecto. La porosidad y la heterogeneidad química. Los acabados superficiales son de menor calidad con respecto a la laminación en frío, debido a la oxidación superficial, y esta oxidación superficial depende del material, que no toda va a ser la misma. La precisión dimensional es menor que en el proceso en frío, debido a que el material se contrae durante el enfriamiento. Para el laminado en caliente las tolerancias son mucho mayores. La planicidad va entre más o menos 35 milímetros entre milímetros en caliente. El laminado en caliente tiene valores de rigurosidad a los obtenidos en fusión Bueno, en con arena. todo lo que escuchamos, ahora seguimos con el laminado en frío, que es un proceso que se lleva a cabo por debajo de una temperatura de recristalización. A diferencia del proceso de laminación en caliente, produce láminas y tiras con un acabado superficial, mejor debido a que generalmente no hay presencia de calámina. El proceso de laminado en frío. Por lo general la fabricación se realiza en 4 pasos. El primero sería el proceso de decapado, el segundo el de laminado, el tercero de desengrasado y el cuarto sería el de recorrido. Partes de un laminador en frío. Un laminador para laminar en frío comprende o consiste en 3 partes. La primera sería una rampa para ubicar lugar a la bobina. La segunda, un dispositivo de apoyo en la bobina, la cual debe girar sobre sí misma durante la primera pasada. La tercera sería un dispositivo de arrastre formado por 3 rodillos de pequeños diámetros paralelos. Características de la laminación en frío. Endurecimiento durante la deformación. Excelentes tolerancias dimensionales y acabados superficiales. Método de bajo costo para la producción de piezas pequeñas. Ductilidad, conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Se reduce mediante los procesos de laminación en frío. Puede generarse comportamientos anisotrópicos y esfuerzos residuales tolerantes a placas laminadas a frío mayor o menor a 0.1 milímetro o 0.35 milímetros. Planicidad mayor o menor a 15 metros o milímetros a frío. Rugosidad superficial, excelente acabado para reducir mayores deformaciones en un material conformado en frío. Es necesario realizar ciclos de trabajo frío recorrido. Tipos de laminado. Laminado plano. Involucra el laminado de planchas, tiras, láminas y placas. Piezas de trabajo de sección transversal rectangular con un ancho mayor que el espesor. Laminado de barras y perfiles. En el laminado de perfiles, el material de trabajo se deforma para generar un contorno en la sección transversal, es decir, donde la sección transversal del material es reducida en 2 direcciones. Los productos hechos por este procedimiento incluyen perfiles de construcción como vigas en I en L o canales en U, rieles para vías de ferrocarril y barras redondas y cuadradas, así como varillas. Laminado de anillos. Lamina las paredes gruesas de un anillo para obtener anillos de paredes más delgadas, pero de un diámetro mayor. Laminado de roscas o cuerdas. Se usa para formar roscas en piezas cilíndricas mediante su laminación entre 2 matrices. Es un proceso conformado en frío. Laminado de engranaje. Es un proceso conformado en frío muy usado en la industria automotriz donde se producen ciertos engranajes. Laminación de tubos. Podríamos hacerla de 2 formas. La primera sería laminación de tubos sin costura, que este proceso nos permite obtener tubos de diferentes diámetros mediante la reducción del diámetro de un tubo de partida.
La segunda que sería laminación de tubos con costura, que este proceso consiste en obtener tubos a partir de una chapa que es curva por la acción de unos rodillos con la forma Equipos en la apropiada. laminación. Cajas de laminación o ten de laminación. El elemento básico para laminar se conoce con el nombre de cajas y se compone de los cilindros y de una estructura que sirve de soporte, castilletes. Se denomina tren de laminación a la caja o conjunto de cajas y todos los elementos auxiliares que permiten su gobierno y regulación, tales como lo son los motores de accionamiento de los cilindros, las mesas de rodillo para la entrada y la salida del material y las cizallas, etc. En la imagen ampliable se puede observar un tren sencillo compuesto por una caja de dúo, generalmente reversible. Los dos cilindros pueden girar en ambos sentidos, lo que permite laminar haciendo pasar el material alternativamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. La caja está constituida por dos cilindros, normalmente horizontales, un bastidor que soporta los castilletes, que son los asientos de los cilindros, un sistema de ajuste de los cilindros formados para espárragos roscados, llamados tornillos de presión. Como es lógico, los cilindros son las piezas fundamentales del laminador, la cual es la superficie de laminación. Cajas de laminación según la disposición de los cilindros. Una caja trío dispone de 3 cilindros en un mismo plano. El material se lamina alternativamente en un sentido con los cilindros medios e inferiores y en sentido contrario con los cilindros medios y superiores. Cuando se pretende obtener grandes reducciones, es preciso ejercer fuertes presiones. Para ello se utiliza la caja cuarto, que dispone de 2 juegos de cilindros. El primero, los cilindros de trabajo, el pequeño diámetro, entre los que pasa el material que se quiere laminar. Sobre estos se apoya el segundo juego, los cilindros de apoyo, de mayor diámetro, que transmiten el esfuerzo a los de trabajo. Una caja cuarto puede ser reversible. Si se desea obtener un producto de muy pequeño espesor, la longitud final es tal que no es posible emplear un tren reversible de una sola caja por la gran longitud del producto acabado y porque el material se enfría en las largas pasadas sucesivas. El problema se resuelve haciendo pasar el material por varias cajas en cascadas, que se llama tren continuo, donde el producto laminado de una caja entra en la siguiente, donde sufre una nueva reducción de espesor. Cajas de laminación según el producto final. Trenes devastadores. El producto de entrada es el lingote y se obtiene de los desbastes. Estos trenes son muy robustos, ya que deben conseguirse grandes reducciones para pasar de lingote a desbaste. Generalmente están formados por una caja dúo reversible. Básicamente existen 2 tipos de trenes devastadores, los que laminan lingotes cuadrados o trenes blooming y los que laminan lingotes planos para obtener planchones que se denominan trenes slabing. Cajas de laminación según el producto final. Trenes de productos largos. En estos se transforman los desbastes cuadrados, rectangulares o con formas especiales en perfiles, barras, carriles u otros productos largos de distintas secciones. Los cilindros de estos trenes presentan una acalambradura de forma adecuada que van conformando el desbaste en las sucesivas pasadas. Normalmente consta de varias cajas dúo reversible, pero en este caso de trenes de perfiles de grande sección, a diferencia de los trenes continuos. Las cajas no se disponen una a continuación de otra, sino siguiendo líneas paralelas, recibiendo el nombre de cross country.
Caja de laminación según el producto final. Trenes de planos. En estos trenes se laminan los desbastes planos y se transforman en planchas, chapas gruesas o en bandas. Los cilindros son lisos y la tabla puede alcanzar hasta 4 metros de anchura. Si bien los demás frecuentes para las bandas solo tienen una anchura de 1.5 metros y 2 metros. Para la chapa gruesa se utiliza un tren de una caja 4 reversible. Y para la obtención de la chapa fina, entre 1.5 milímetros y 6 milímetros. Los trenes continuos y semicontinuos. Análisis de laminado plano. En el laminado plano se presiona el material de trabajo entre dos rodillos de manera que su espesor se reduce como se ve expresado en la fórmula. D es igual a TO menos TF, donde D es la diferencia en milímetros, TO es el espesor inicial en milímetros y TF es el espesor final en milímetros. Análisis de laminado plano. Tenemos la reducción. Existe la conservación del material de tal manera que el volumen de metal que sale de los rodillos es igual al volumen de entrada a los rodillos. Tenemos que R es igual a D sobre TO, donde D es la diferencia en milímetros, TO es el espesor inicial en milímetros y R es la reducción en milímetros. Análisis del laminado plano. TO, WO, LO es igual a TF, WF y LF, donde WO es ancho inicial del trabajo, expresado en milímetros. LO es el largo inicial del trabajo, expresado en milímetros. TO es el espesor inicial, también está expresado en milímetros. TF es el espesor final del trabajo, expresado en milímetros. WF es igual al ancho final del trabajo, expresado en milímetros. Y el LF es el largo final del trabajo. Productos obtenidos por medio de laminación. La primera imagen que tenemos, esta pieza ha sido obtenida mediante la operación que se defina como la laminación de anillos. La segunda son los flejes obtenidos por la laminación en frío. El tercero son los tornillos que suelen obtener por la laminación de roscas, aunque también podrían haber mecanizado por arranque de virutas, pero serían menos resistentes y se tardarían más en fabricarlos. El cuarto se trataría de tubos laminados en caliente.